4 de la tarde, convocatoria nacional a través de redes sociales, también con la presencia y la convocatoria de dirigentes importantes de la oposición, Lilita Carrió, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Luis Brandoni, algunas de las figuras que se van a sumar a esta marcha. Eduardo Jerome es otro de los que es muy activo en redes sociales haciendo esta convocatoria, es abogado penalista. Buen día, Jerome, ¿cómo le va? María O'Donnell lo saluda. Buen día, María, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy, ¿por qué van a marchar a las 4 de la tarde? Realmente creo que hay un sinfín, lamentablemente, hay un sinfín de cuestiones, de cosas que la ciudadanía está protestando contra estas, yo diría, perniciosas políticas gubernamentales en muchos aspectos. Primero, creo que hay que decir que esta marcha fue autoconvocada. Esto es, por más que haya dirigentes que la han también participado en la convocatoria, aquí no hay ningún partido atrás de esto, no hay ningún movimiento, sino que ha sido la gente. Bueno, perdóneme, pero digo, Patricia Bullrich es la presidenta del PRO, o sea, hay una relación institucional donde si la presidenta de un partido dice yo voy a la marcha, hay evidentemente significa la adhesión de un partido determinado. Sí, es una adhesión que nosotros evidentemente no vamos a impedir que nadie se acople, adhiera, etcétera, pero es una, como usted lo ha dicho, María, es una adhesión, bienvenida sea, porque esto nació de la gente. Está bien, de un sector de la sociedad. De un gran sector de la sociedad. Después del 1 de agosto, se empezó a decir que el 17 de agosto, que era el día de San Martín, creo que muy bien puesto, etcétera. ¿Pero por qué? Porque quizás el detonante, quizás lo último que ha sucedido fue el envío de la reforma judicial al Congreso, que suscitó tantas oposiciones por parte de los expertos, de la gente, y fundamentalmente que la gente advirtió que esa reforma judicial, en un momento tan inoportuno como es en el medio de la pandemia, cuando ni siquiera el Congreso se reunía personalmente, etcétera, la gente enseguida se dio cuenta que detrás de esto había algo gato encerrado, que no se quería reformar la justicia porque sí, sino que el único objetivo era exculpar a la vicepresidenta y a todos los acusados de corrupción de las causas que tienen. ¿No? Insisto con que un sector, ¿no? Pero digo, porque esto está muy metido en la grieta, entonces digo, hay un sector que efectivamente hace la lectura que usted plantea, ¿no? Respecto de la... Y yo, francamente, coincido con que es inoportuna la reforma judicial en el contexto actual. Lo que me parece muy inoportuna es la marcha también. Bueno, lo que pasa es que usted lo dice por la cuarentena que estamos teniendo. Lo digo por la cantidad de muertos y contagiados que hay diariamente de coronavirus. Bueno, yo tengo la experiencia de las anteriores que se hicieron, en las cuales se respetó absolutamente, todo el mundo estaba con tapabocas, no había aglomeramientos mayúsculos, o sea, la gente fue con otra estructura, no fueron arreados, fueron caminando, muchos de ellos. ¿Quién fue arreado? No entiendo la contraposición, porque hay algo de decir, los que marchan conmigo marchan libres y los que marchan con los demás marchan arreados. O sea, también es más fácil marchar si tengo un auto, o sea, como dice Patricia Bullrich, yo voy a ir en mi propio auto, es distinto el que llega en micro o que no tiene un auto particular. Sí, pero cuando a uno le toman lista y le dan plata, exclusivamente, o tiene que ir porque le toman lista y si no le quitan el plan o le quitan el beneficio que le están dando, allí no hay una libre concurrencia. O sea, usted dice que salvo cuando marchan con ustedes, los demás marchan arriados. Bueno, la experiencia me indica que las últimas cuestiones de colegas suyos que han entrevistado a personas que estaban en marcha preguntándole por qué marchaban, y ninguna de ellas sabía decirle por qué marchaban. Yo le podría decir que en las marchas de ustedes han entrevistado a gente que decía disparates respecto de Venezuela, Argenzuela, que decía cosas que no tenían nada que ver con la realidad tampoco. Puede ser porque realmente uno no está eligiendo. Y hubo gente que agredió al equipo C5N cuando transmitió. Lo que quiero decir, me parece que es me parece que la idea de que solo los que marchan conmigo marchan libremente es una idea muy metida también en la grieta. Pero digo, volvamos a la oportunidad de esta marcha.
Lo que pasa es que esta marcha sucede en el momento en que estamos recibiendo una vulneración de los derechos constitucionales, de nuestras libertades enorme. ¿Qué es cuál? Por ejemplo, una vulneración del derecho de libertad personal con una cuarentena eterna en la que no hay ningún tipo de plan, donde esta cuarentena es como todas las cosas argentinas, la más larga del mundo. Nosotros ya podemos decir que tenemos la avenida más larga del mundo, el río más ancho del mundo, bueno, la cuarentena más larga del mundo, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de plan, en los cuales se nos atemoriza permanentemente, pero sin que nosotros hayamos visto un avance siquiera. Pero usted sabe que la Argentina, digamos, podemos discutir la extensión de la cuarentena, pero usted sabe que Argentina está entre los países de menor letalidad por el coronavirus. No es entre los de menor letalidad, porque en la materia de contagiados, por ejemplo, ya superamos a Alemania, que tiene el doble de población que nosotros. Pero, estamos viendo que se aprovecha este momento, ¿para que qué? debería ser para, por ejemplo, que el Congreso desoiga la orden de un juez. Esto es gravísimo, María, esto es gravísimo, porque la República está estructurada sobre la base de 3 poderes. Sí, ahora uno... Sí, lo que bueno, pasa, pues sí. bien, si un poder... Sí, un juez que le dijo que no podía revisar el traslado de 3 jueces, ¿no? Que el Consejo de la Magistratura dijo que habían sido mal trasladados en la época del gobierno de Mauricio Macri, donde hubo también bastantes irregularidades en cuanto a traslado de jueces, un intento de nombrar jueces en la Corte por decreto, una mesa judicial con... ¿Cuál es la gravedad? Yo me pregunto, en un momento donde vemos que hay 60 muertos del sistema de salud por la lucha contra el coronavirus, que tenemos el pico de contagios, que Horacio Rodríguez Larreta, que forma parte del mismo partido que Patricia Bullrich y de muchos los que van a ir a marchar, está haciendo un esfuerzo enorme en la ciudad de Buenos Aires, tomando medidas con las cuales son a la par que las de Alberto Fernández. O sea, yo no veo, más allá de cuestiones puntuales, que Horacio Rodríguez Larreta crea que están tomando medidas adrede para mantener a la gente en sus casas y avasallar la República solo porque sobreactuando el riesgo del coronavirus. Rodríguez Larreta es dirigente de un partido, como también lo es las personas que usted me ha nombrado. Claro, pero la cuarentena de que usted me habla de Alberto Fernández para copar el Congreso, etcétera, etcétera, es la misma cuarentena que de Horacio Rodríguez Larreta, ¿me equivoco? Es la misma. Es la misma. Y yo no voy a Ahora, discutir entonces, lo que hace Rodríguez Larreta, pero por ejemplo no entiendo unas declaraciones que hizo ayer, por ejemplo, en el cual a mí me parece perfecto y celebro que él diga que no vaya a la marcha, lo celebro. Ahora, que diga que ignora los motivos de la convocatoria, realmente no cayó bien, porque esto es como decir ignoro lo que pasa en el país. Estamos hablando con Eduardo Gerón, que es un abogado penalista, uno de los que está convocando a la marcha de esta tarde en el Obelisco. Y soy apartidario, María. Le quiero decir que yo no pertenezco a ningún partido político como la mayor parte quizá de la gente que esté yendo hoy. Pero yo creo que... Pero de verdad me está diciendo, Eduardo, o sea, evidente, y no me parece mal, o sea, cuando uno sale a marchar, tiene evidentemente usted tiene una visión, quizás usted no es afiliado del PRO, pero es evidente que tiene una mirada de crítica al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual tiene todo el derecho del mundo. Ahora, lo que digo es, eso no es ser apartidario, usted tiene un posicionamiento político, no pertenece a un partido específico. Tengo un posicionamiento ideológico, por eso, es cierto, por eso. Pero no pertenezco, claro, a ningún partido político, eso es lo que quise... No, está bien, digamos, pero convengamos que es una marcha que ideológicamente se afina a la oposición, al PRO, digamos, básicamente. Sí. Por eso, ¿no? Sí. Lo cual no le quita ninguna legitimidad, digamos, estamos describiendo cuál es el sector social que se va a movilizar hoy. Obviamente, y es un sector que está muy sensible a determinadas cosas como esta, que yo le decía, ¿por qué María le decía lo de la vulneración de la independencia de los poderes con esta actitud del Congreso, que es un poco la frutilla del postre? ¿Por qué? Porque es gravísimo, es institucionalmente gravísimo. Recordamos
que esta no es la primera vez que lo hacen. Esto me trajo a la memoria el caso del procurador de la provincia de Santa Cruz, al que la Corte Suprema lo quiso reponer 3 veces y el fallo fue ignorado por completo. Sí. O sea, que ya hay antecedentes de esto. Sí. Y cuando estamos advirtiendo... También cuando Macri llegó al gobierno la desplazó Alejandra Gils Carbó, que uno puede hacerle todas las críticas al mundo, pero y se quedó con un procurador afín como era Casal, y ahora el gobierno quiere poner su procurador. Yo digo, me parece... Lo que quiero decir, y puedo compartir críticas que usted haga al manejo, sobre todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner del Poder Judicial, como las tengo y muchísimas el manejo del gobierno de Macri sobre la justicia. No me parece que haya sido un ejemplo de división de poderes y republicanismo Macri tampoco. La pregunta es si estamos ante una situación hoy donde la situación de salud, de lo gravísimo que está pasando frente al coronavirus, tenga sentido tomar riesgos en este momento, si la situación de gravedad institucional es tal como para que la marcha sea presencial. Digo, no hay otras maneras de protestar, en los balcones, un ruidazo, un cacerolazo, formas que no signifiquen generar aglomeración de gente en un momento como este. Miren, todas son formas, pero esto excede a las posibilidades de una persona, porque cuando se empieza la gente a autoconvocar, ya uno lo único que puede es no ir nada más, pero a ver, yo entiendo que usted es un hombre, perdóneme la interrupción, y usted es un hombre inteligente, quiero decir, obviamente en la marcha, el hecho de marchar físicamente también importa un desafío a la cuarentena, plantear que usted lo dijo antes, plantear que la idea de una cuarentena es algo inaceptable en términos de que restringe libertades. Entonces, la propia marcha tiene un mensaje también, que es decir, yo tengo derecho a marchar, no tienen derecho a cerciorarme mi libertad. Exactamente, porque ya cuando ese derecho está vulnerado en forma prácticamente ilegítima, porque yo fui de los primeros que dije, cuando empezó esto, hay que cuidarse, cuidémonos, quedémonos en casa, inclusive hasta me pidieron que participara, o sea, estuve como activo en esa actitud. Pero ya no. Pero eso fue en marzo. Cuando casi no había casos. Pero esto es una decisión del gobierno, y no se olvide, María, no se olvide que nosotros estamos teniendo un ministro de salud, que es el responsable de nuestra salud, que primero decía que el virus nunca iba a llegar, después de que iba a llegar pero que iba a ser combatido fácilmente, después fue cambiando por completo hasta llegar al otro extremo, o sea, que encontremos que no hay... Está bien, pero Fernán Quirós le despierta confianza... ¿A qué nos lleva esta cuarentena, María? ¿A qué nos lleva? Está bien. A que la gente quiebre, a que la gente se muera de angustia, se muera de hambre, se muera de depresión. Y esas cosas no son tenidas en cuenta. ¿Usted le cree a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad? ¿Le parece alguien creíble? Me parece una persona mucho más razonable que a lo mejor que otros, porque yo no lo he visto con cambios en su posición, por lo menos. Bueno, él está pidiendo que no, él preferiría que no marchen en un momento tan delicado como este. Quizás pueden escucharlo a Quirós. María, usted ayer estuvo caminando por los parques de Buenos Aires. Corriendo, sí. Lleno de gente. No, bueno. Lleno de gente, por lo menos donde yo pasaba. Está bien, es cierto. No, y lo marcamos ayer en el Parque Rivadavia, es cierto. Pero porque lo hace otro, lo hago yo también. No. En este caso, me parece que hay valores fundamentales y superiores, porque por ejemplo cuando se me dice que la muerte está primero que la vida está primero que la libertad, yo no voy a estar discutiendo eso, pero yo creo que la vida sin libertad no es vida, punto uno. Está bien. Entonces no se nos puede correr con ese argumento. Bien. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, fíjense ustedes, María, los periodistas, ustedes han sido vituperados, ninguneados, humillados, atacados, etcétera. ¿Por qué ese ataque a la libertad de prensa? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Últimamente. Usted le puede preguntar... Yo no he visto ataques graves a la libertad de expresión. Cuando el presidente le dice, la manda a leer la Constitución,
o la manda a leer la ley, además equivocadamente. Está bien, no, a mí no me pareció agradable la respuesta que le dio, pero no me parece que eso ponga en riesgo ni la libertad de prensa, ni el trato con los... No encuentro que haya habido en este gobierno todavía, y estoy alerta y lo marcaré, cosas que hagan realmente a una situación de gravedad al respeto a la libertad de expresión. No lo encuentro. Bueno, está bien. Encuentro respuestas desatinadas, encuentro cosas que me parecen inapropiadas, encuentro situaciones en las cuales el debate no es el tono que tiene que tener, pero francamente, atentados a la libertad de prensa, yo no encuentro. Me parece que vivimos... Cuando sabemos que es el mismo gobierno que dictó la ley de medios. No, está bien, bueno, pero para eso vamos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández no reimpuso la ley de medios. Bueno, pero... la gente también tiene la percepción de que el verdadero gobierno no se está ejerciendo desde Balcarce 50. Esta es otra percepción de la gente. Bueno, a Cristina Fernández de Kirchner se la votó la vicepresidenta de la República. O sea, les puede gustar más o menos, pero forma parte de la fórmula que sacó la mayoría de los votos. Bueno, Eduardo Jerome es abogado penalista, uno de los que convoca a marchar. ¿Me permite la última palabra, María? Sí, no, brevemente le pido nomás. El tema sí de la inseguridad, por ejemplo, cuando soltaban presos, la manifestación que se hizo en plena pandemia impidió que se siguieran soltando los presos. Sí, pero la soltaba el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Sí, lo soltaba el Poder Judicial, pero con el aval del Poder Político, María. Con el aval del máximo poder político, que se manifestaron completamente a favor de eso, y después cuando la gente se manifestó, cuando la gente estalló, entonces allí cambiaron de opinión, como en tantas otras cosas. Bueno, le agradezco, Eduardo, esta conversación, le mando un saludo. A usted, María. Hasta luego. Era Eduardo Jerome, un abogado penalista que convoca la marcha hoy a las 4 de la tarde en el Obelisco, 10 minutos para las 8 de la mañana. Esto es Vance Joy, Riptide. I was scared of dentists and the dark.